Dios les bendiga, hermanos, que el Señor, espero que estén recibiendo bendición de parte de Dios. Vamos a seguir con el libro de Tesalonicenses. Vamos a abrir nuevamente el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 5. Ayer estudiamos el versículo 4, pero vamos a leer el versículo 3, 4 y 5 para tener una idea de dónde surgen los versículos, ¿no? Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y el 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hay muchas versiones de la Biblia, no, esta es la Reina Valera, pero hay otras versiones, y quisiera leer la versión de la Santa Biblia Martín Nieto, que dice, es el mismo versículo, es el mismo capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 5. Y fíjense lo que dice: nuestro mensaje tiene que transmitir el poder de Dios y acción del Espíritu Santo con una profunda entrega. Lo que es lo mismo, solamente que de repente lo refiere de otra forma, pero el contenido es el mismo. Quiere decir que debemos de transmitir el poder, de transmitir el Espíritu Santo con una profunda entrega. Esa sería la idea. Cuando decíamos ayer cuál era, qué significa mantener los frutos en nuestra vida, mantenerlos como habíamos hablado, como lo menciona inclusive el libro de Juan, también está dentro de esos frutos, está el ser embajador, el poder llevar la palabra de Dios. Y es un poco lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Dice: nosotros les llevamos el mensaje, les llevamos un mensaje, y no con palabras simplemente, sino con acción del poder, con acción del Espíritu Santo y con una entrega. No solamente palabras. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los políticos que hablan, y muchas veces no tenemos ni idea de lo que nos están diciendo, y muchas veces las palabras es como que no nos golpean, no nos llegan, y realmente no lo entendemos, no tiene un sentido claro. Pero eso uno lo ve hoy en la actualidad, en la política, pero les puedo decir que en la antigüedad, hace un tiempo bastante atrás, aproximadamente para el año 1500 y antes inclusive también, las misas se hacían, los sermones se daban en latín. Las personas no tenían acceso a la Biblia y se predicaba en latín y la gente no entendía el latín. Quiere decir que en cierta forma eran palabras sin contenido, eran palabras simplemente que no tenían un impacto en la persona. Qué importante lo que dice Pablo, no solamente palabras sin sentido, sin contenido, sino una palabra que tenía contenido. Cuando nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, debemos ser embajadores realmente de una palabra real, fiel, creíble, y poder transmitir esta palabra fiel, real y creíble. Cuando el Señor, o cuando Pablo en realidad menciona que debe ser transmitido con poder la palabra de Dios como embajadores, uno tenemos que entender que el Señor nos dio ese poder para transmitir. Tanto uno lo puede leer en Hechos como lo podemos leer en Timoteo. En Hechos dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Quiere decir que vamos a evangelizar, seremos testigos, seremos embajadores de parte de Dios y recibiremos poder para eso. Y así también a Timoteo Pablo le dijo: porque no has recibido espíritu de cobardía, sino de poder. Qué importante ese poder para poder transmitir lo que el Señor nos da a nosotros.
ese poder, muchas veces uno tiene que entenderlo como que cuando uno, el poder se transmite cuando uno cree. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces es muy difícil poder que una persona acepte o crea, o si uno le va con titubeos, no está del todo convencido de lo que está diciendo. Uno tiene que estar convencido de lo que es la palabra de Dios. Uno tiene que estar convencido de que un día el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, que entregó su sangre, entregó su vida, que resucitó y por medio del cual nosotros somos salvos si creemos y lo confesamos. Eso tiene que vibrar en nuestra vida, tenemos que creerlo, tenemos que sentirlo como algo personal, algo propio, decir sí, lo creo y no dudar porque no hay poder. Tenemos que creer que el Señor realmente es nuestro Dios y no estar dudando de las cosas. Eso es cuando el Señor dijo, lo entregamos con poder. Cuando Pablo dijo, te entregamos el mensaje con poder, creyendo, convencidos que va a pasar lo que pase, pero Dios, tierra, como dice su palabra, tierra y cielo y tierra pasará, pero tu palabra no va a pasar. Tenemos que estar convencidos de lo que el Señor hizo en nuestra vida, convencidos de lo que el Señor hará en nuestra vida, tan convencidos que un día, y luego vamos a ir estudiándolo, van a resucitar tanto los buenos como los malos. No es que los malos se van a quedar en la tierra. Los malos tienen su juicio. Tanto los buenos, dice en los libros, en los evangelios, dice tanto los buenos como los malos resucitarán. Qué importante es poder estar convencido de esto y poder transmitir eso a la humanidad. Dice también transmitir el Espíritu Santo. ¿Nosotros podemos transmitir el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es dado por Dios. Una vez que la persona acepta al Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo entra a nuestra vida a morar. Pero qué importante es transmitir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué importante es poder enseñar y decirle que ese Espíritu Santo que está cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, está intercediendo por nuestra vida, está orando por nuestra vida, está pidiendo por nuestra vida, nos está aconsejando, nos está guiando. Qué importante es poder entender y poder transmitir que ese Espíritu Santo está guardando nuestra vida, nos está consolando, nos está abrazando. Qué importante. Eso es transmitir el Espíritu Santo. No vamos a dar el Espíritu Santo, pero sí tenemos que enseñar que ese Espíritu Santo, como decíamos el día de ayer, viene a morar a nuestra vida si nosotros le permitimos. Si nosotros le permitimos que venga y more en nuestra vida, Él se va a quedar. No va a ser un inquilino, como hemos predicado alguna vez, que se va y solamente viene cuando lo necesitamos, sino Él va a morar, va a permanecer en nuestra vida. Eso que es importante es transmitir el Espíritu Santo. Transmitir qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo otro importante también es transmitir con poder, digamos, como decíamos anteriormente, con una profunda entrega. Cuando uno habla de la profunda entrega, habla de que tenemos que entregar todo a aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchas veces nosotros entendemos y decimos, otra vez. ¿Y para qué? ¿Te parece? Uno tiene que entender que es un privilegio poder ser embajador del Señor. Es un privilegio poder trabajar para el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es un privilegio poder trabajar para el Alfa y la Omega. Es un privilegio poder trabajar para el Verbo. Es un privilegio. No tiene que ser un pesar. Debe uno sentirse gozoso, alegre, decir gracias Señor porque me has dado la oportunidad, la posibilidad de ser un embajador llevando tu palabra. ¿Y a quiénes tenemos que evangelizar? ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! ¿A quiénes tenemos que ser embajadores? ¡Wow! A toda criatura, claro. Una vez... Y esto va en memoria de que muchas veces uno piensa que evangelizar es detrás de un púlpito,
Evangelizar es cuando uno predica detrás de un púlpito a un determinado número de personas. Y les digo, hermanos, que eso no es evangelizar. Eso es pastorear. Evangelizar es poder llevar un mensaje de salvación a las personas que aún todavía no lo tienen. Evangelizar significa decir, como una vez le dijeron a un pastor, le dijeron: pastor, yo quiero predicar, quiero evangelizar. Entonces el pastor le dijo: wow, gloria a Dios, porque eso manda la Escritura. Y él se le hizo una sonrisa oreja a oreja. Le dijo: mirá, hermano, andá a Retiro, subite al tren, y de Retiro hasta Palermo, en esa estación, tenés un tiempo para evangelizar a un vagón. Tenés un montón de personas que todavía tal vez no conocen a Cristo para poder llegar. De Palermo hasta tenés la otra estación que ahora no me acuerdo, donde está hasta Chacarita, y tenés otros tiempos para poder evangelizar. Y así sucesivamente. Qué importante es que podamos entender que tenemos a tantas personas para poder evangelizar. Tantos familiares que tal vez no conocen de Dios. Tantos vecinos que tal vez no conocen de Dios. Qué importante que podamos ser embajadores y con una entrega completa al Señor Jesucristo. Que en esta tarde, en esta noche, podamos entender que somos embajadores. Él nos llamó, Él nos escogió, Él golpeó nuestra vida para que seamos embajadores, para que llevemos un evangelio. Y ese evangelio tiene que ser transmitir el poder de Dios, transmitir el Espíritu Santo y hacerlo con una entrega total. Que en esta semana podamos poner en marcha todo lo que hemos aprendido de su palabra. Dios le bendiga ricamente, hermanos, y vamos a orar. Gloria a Dios. Señor Jesús, oh Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sea una realidad en nuestra vida. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén.